Buenos días a todos chicos. Nuestro trabajo de historia ha sido realizado sobre el triatlón y bueno, empezaremos a hablar desde cómo se origina y cómo se va desarrollando a lo largo de la historia, se da a conocer, va creciendo y llega a desarrollarse como se conoce hoy en día. Espero que os guste y os dejo con mi compañero. Hola, me llamo Soraya y vengo a hablaros sobre el triatlón. Os voy a hacer un breve resumen para que lo entendáis mejor. El origen del triatlón tiene muchas variantes, pero una de las historias es la más famosa, la de Ironman de Hawái. El triatlón es un deporte combinado individual y con gran capacidad aeróbica. Sus tres disciplinas son natación, ciclismo y carrera. Comenzaremos con la evolución histórica, el origen, el nacimiento. La historia que la mayoría conocen es la de unos marines norteamericanos que realizan una apuesta para ver cuál era el mejor deportista, un nadador, un atleta o un ciclista. Así es como nació el Ironman. Si nos remontamos al año 776 a.C., en la ciudad de Olimpia, en la antigua Grecia, era donde se congregaban los griegos en una lucha para honrar al dios Zeus. Que estos deportes estaban constituidos por 5 disciplinas: lucha, lanzamiento de disco, carrera, jabalina y salto de longitud. En 1895, Pierre de Coubertin fue el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos. Pero si echamos la vista atrás, en San Luis, podemos ver que se le va dando forma a lo que llamamos triatlón, con el salto de longitud, el lanzamiento de peso y la carrera de 100 yardas. En 1912, Pierre introduce el pentatlón moderno, el triatlón en Francia. Esto es una anécdota que quería poner. Un francés llamado Gustave de la Frété quería llamar a ese sportman, ¿no? Y para ello decidió publicar una competición en el diario La Justice el 30 de junio, a la que se le llamó Les Trois Sports, los tres deportes. En 1920, unos atletas, mediante otro periódico, ahora llamado L'Auto, decidieron que se habían cansado de los deportes tradicionales. Y ya por esta época, el triatlón iba semejándose al contemporáneo. Muchas gracias y les dejo con mi compañero. Estos deportes comenzaron con distancias muy distintas a las que se dan hoy en día, que eran 3 kilómetros corriendo, 12 kilómetros en bicicleta y por último era cruzar el canal de Marne en nado. En Marsella se daban estas tres modalidades de forma consecutiva y sin descanso y posteriormente en 1934 estos tres deportes se modificó su distancia a la que actualmente que son 200 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 1,2 kilómetros de carrera. Esto fue publicado por el periódico local de la ciudad de Rochelle, en Francia. Años después, en 1974, llegó a Mission Bay, situado en San Diego, California, una variedad llamada triatlón, creada por el dúo de Jack Johnstone y Don Sana. A pesar de que esta idea en la teoría era buena, en la práctica no fue tanto debido a que el tramo que se hacía corriendo se hacía sin calzado, por lo tanto había que encontrar un terreno adecuado. Tras un tiempo consiguieron numerosos colaboradores para hacer el evento, pero no tenían suficientes bicicletas para todo el mundo, por lo que en la propaganda tuvieron que decir que cada uno trajera su bicicleta. Esto dio lugar a que hubiese una gran variedad de estas en la carrera. Ya se podía ver tanto de bicicletas de playa como de tres marchas o incluso algunas que eran de 10 velocidades, que eran las más modernas en aquel entonces. El primer ganador del triatlón americano fue Bill Phillips, con un tiempo de 55 minutos y 44 segundos. Final que lo hizo de forma tranquila, supuestamente debido a que sacó 1 minuto y 15 segundos al segundo puesto. Y otra persona que destacó fue un marine que quedó en el puesto 35, que a pesar de que hizo un tiempo de 1 hora 19 minutos y 19 segundos, para no hacer práctica de quedó en un buen puesto. Al igual que él, su mujer también participó, se llamaba Judy y hizo un tiempo de 1 hora 17 minutos y 19 segundos. Quedó en el puesto 30 y pasó la historia también junto con su marido. A continuación doy paso a mi compañero Cristian Carrasco. Bueno chicos, a continuación vamos a hablar de el triatlón de Mission Bay. Si algo nos quedó claro
es que después de conocer cómo se ha ido desarrollando el triatlón a lo largo de la historia, el verdadero inicio del triatlón no es precisamente en Estados Unidos, sino en Europa. No por esto este país va a dejar de tener un papel muy importante y trascendental a lo largo de la historia del triatlón. Tenemos que tener claro que el triatlón de Mission Bay fue el primer paso de lo que generó el triatlón Ironman de Hawái y lo que hizo que el triatlón creciera de forma descomunal. Este triatlón de Mission Bay constó de 6 millas de carrera, 5 millas de andar en bicicleta y 500 yardas de natación. Aproximadamente 2 millas de la carrera se hacían descalzo y sobre césped y arena. Cada participante, como normal, tenía que llevar su bicicleta y los premios se entregaban a los 5 primeros 5 mejores triatletas. A continuación podemos ver la tabla de los 10 primeros clasificados y para sorpresa de los organizadores que tenían previsto que los triatletas duraran 2 horas en el evento, colocaron vehículos a lo largo de la bahía con luces para poder iluminar el camino, puesto que el triatlón salió sobre las 5:30, 6 de la tarde. Entonces por ello colocaron luces y para sorpresa de ellos llegaron bastante antes de lo previsto. Un dato curioso son los tiempos, ya que pues muchos son similares y algunos los mismos. Esto sucede porque el último tramo, como sabemos, pues era el de natación y esto hacía que los triatletas llegaran muy juntos a la línea de meta. Entonces los jueces no sabían con exactitud en qué momento llegaron y esto hizo que pues para el público estaba esa sorpresa hasta que el triatlón realmente finalizara y pues lo vivían con mucho más entusiasmo. Y bueno, os dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Celia Bautista Illón y voy a continuar con la cronología. Aquí tenemos una tabla con diferentes fechas de triatlones que se hicieron antes de llegar al triatlón actual. El triatlón actual nace con el Ironman de Hawái. La historia del triatlón de Hawái comienza en el año 1978, cuando el teniente John Collins se traslada a Hawái. Unos años antes, Collins corrió su primer triatlón en América en el triatlón Mission Bay de California. Todo empezó en el momento en que varios atletas se reunieron en la gala de celebración del Club Waikiki de natación. Comenzaron con el debate de qué triatleta era el más fuerte y qué disciplina de las de resistencia era la que más dificultad tenía, la natación, el ciclismo o la carrera. Colin y Judy, la mujer de Colin, propusieron combinar estas 3 pruebas en una sola y en una prueba de un día. La prueba sería el Ironman, lo que hoy conocemos como Ironman de Hawái. El Ironman de Hawái estaría dividido en la natación, el ciclismo y la carrera. La natación con 3,8 kilómetros, el ciclismo con 180 kilómetros y la carrera con 42 kilómetros con 195 metros. La historia del triatlón Ironman de Hawái tiene ya 42 años. La primera prueba la organizó Colin y su esposa Judy. Decidieron usar el recorrido alrededor de la isla de Waikiki. El sábado 18 de febrero de 1978 se presentaron en la playa de Waikiki 15 atletas, entre ellos Colin. La distancia del Ironman ya la hemos nombrado antes, así que ahora pasaré a nombrar un poco de lo que fue el primer Ironman. Durante la competición, John Dunbar, un experimentado marino de la Marina estadounidense, lideraba la mayor parte del recorrido, pero cuando llegó a la carrera empezó a deshidratarse y bajó el ritmo, lo cual permitió que Gordon Haller lo alcanzara y fueron intercambiando varios kilómetros las posiciones, hasta que un espectador le sirvió una cerveza a Dunbar para ayudarlo a hidratarse, pero lo único que logró fue que el alcohol le hiciese efecto y Dunbar empezó a delirar. Haller aprovechó la situación y apretó el paso y corrió los últimos 8 kilómetros en 31 minutos. Gordon Haller se convirtió en el ganador y en el primer Ironman de la historia al terminar la prueba en 11 horas y 46 minutos.
Luego, el segundo Ironman, o sea, en el primer Ironman no corrieron ninguna mujer, solo 15 hombres. En el segundo Ironman se presentaron 30 participantes, pero como hacía muy mal tiempo, la prueba se pospuso un día y solo participaron 16 participantes. Pero en la salida, una de las mujeres, solo habían 2 mujeres, y una de las mujeres se echó para atrás porque entró en pánico, por lo tanto solo corrió una mujer. Esta prueba fue el 14 de enero de 1979. Ganó Tom Warren con 11 horas y 15 minutos y la primera mujer Ironman de la historia fue Lynn Lemay. Ahora le doy paso a mi compañera Ainara. Soy Ainara y voy a seguir con la cronología. Desde 2006, Ironman no solo organiza el Campeonato Mundial de Ironman Hawái, sino que también inventa un triatlón con distancias más accesibles llamado Ironman 70.3. Seguimos avanzando en la cronología y en el 2000 la historia del triatlón da un giro inesperado en aquellos tiempos y pasa a ser uno de los deportes que primero entra en el calendario olímpico. El triatlón es un deporte reciente que sigue en desarrollo, por lo cual es fresco, novicio, y según el tipo de disciplina podemos encontrar diversas modalidades del triatlón. Algunas de ellas pueden ser el duatlón, que incluye carrera, ciclismo, carrera, el aquatlón, que incluye carrera, natación y carrera, el triatlón cross, que es con bicicleta de mountain bike, el duatlón cross, también con bicicleta de mountain bike, el triatlón de invierno, que en este caso se agrega el esquí, y también podemos encontrar variables como son el flat triatlón, el triatlón crono por equipo, el triatlón por clubes, en parejas, por relevo. También dentro de estas modalidades no tenemos que olvidarnos que también podemos encontrar el triatlón super sprint, que son 250 metros, 10 kilómetros, el triatlón sprint, que son 750 metros con 20 kilómetros, el triatlón olímpico, que es 1,5 kilómetros o 40 kilómetros, y el triatlón half Ironman de 1,9 kilómetros o 90 kilómetros. Entre otras cosas, en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el triatlón se hizo paralímpico, ya que decenas de patriatletas de categorías seleccionadas corrieron su primer juego paralímpico de triatlón, haciendo que la historia del triatlón aumentase un poco más. Lamentándolo, no pudimos apreciar todas las categorías de paratriatletas, pero esto es solo un primer paso y esperamos que con el paso de los juegos y con el público vea que el mundo del paratriatlón es igual o más emocionante incluso que el del resto. Diversos hechos ocurrieron desde aquel origen de la historia del triatlón hasta nuestros tiempos, desde el Campeonato del Mundo de Ironman de Hawái hasta una carrera local con una distancia de 10 veces menor. Millones de finishes de todas las disciplinas y distancias y ejemplo, para finalizar, detrás de este impulso comercial en este deporte se encuentran las federaciones y miles de organizadores de carreras en todo el mundo, ya que también, como cualquier deporte, necesita un impulso económico para desarrollarse y para tratar que el triatlón llegue a más personas y sobre todo para que este deporte no sea estabilizado, ya que podemos encontrar muchas modalidades diferentes en un mundo del triatlón. Bueno, chicos, y para finalizar vamos a ver una línea del tiempo donde vamos a poner los hechos más impactantes o más importantes de la historia del triatlón. Para ello debemos comenzar en el 708 a.C., cuando empieza el pentatlón, con lucha, lanzamiento de disco, carreras, jabalina y salto de longitud. En el 1895, cuando se incluye a este deporte la natación, el ciclismo y la carrera. Ya en el 1904 se conoce como el triatlón, surge el triatlón con estos deportes, se introduce el pentatlón en el 1912 y es ya en el 1920 cuando el triatlón empieza a parecerse al contemporáneo. En ese momento ocurre que la natación se reemplaza al deporte de moda, que era el remo.
En 1904 los tres deportes contaban con el actual triatlón, con las actuales distancias que se desarrollan, que son 200 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 1,2 de carrera, una de las modalidades del triatlón. En el 1974, como hemos visto a lo largo de la presentación, es cuando llega el triatlón a Mission Bay, se celebra el primer triatlón en California. En el 1978 se celebra ya el primer Ironman, la distancia Ironman. Y en el 2010 cuando se celebran los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, con el inicio del triatlón paralímpico. Y pues ya en el 2018 celebramos los 40 años después del primer Ironman. Esperemos que os haya gustado la presentación, que hayáis prestado atención y que ahora lo demostréis en el Kahoot. Mucha suerte y un saludo, chavales.